Bien, ahora sí, a los que nos están sintonizando en esta grabación, ya tuvimos un tiempito para orar, para darle gracias a Dios por su vida, poner este tiempo. Le felicito si se está conectando, porque para estas fiestas festivas en las que estamos, sacar un tiempo es de todo, ¿verdad? En medio de todo, es cultivar nuestra vida como cristianos. Recuerden que ahora viene un reto hermosísimo para ustedes como también para mí. Hemos oído la palabra de Dios por 9 semanas, la otra semana estaremos terminando, pero la palabra dice que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos oidores que ponemos en práctica lo que la palabra de Dios quiere traer a nuestra vida. Ya le voy a mandar a don Rafa, porque dice que no puede entrar, ya le voy a mandar a don Rafa la invitación para que él pueda ingresar. Vamos a ver. Voy a ponerle aquí. Don Rafael Ángel, ¿se puede unir a través de este link que le acabo de enviar, por favor? Ok, entonces, ahí está. Ya está, don Rafita. Aquí está. Vamos a ver si tengo más personas. Bien, ¿qué le parece entonces? Como ustedes vieron, esta semana no pude mandar audios, ¿verdad? También ustedes tienen el material ahí, no me fue posible, gracias a Dios tengo mucho trabajo, entonces esta semana ha sido la semana, esta y la que sigue, hermanos, así que si ustedes ven, ténganme mucha paz, la paz de Cristo, ¿verdad? Y sobre todo, no dejen de amarme, pero estamos ya para hacer cierre de fin de año y corra, ¿verdad? Con mucho trabajo. Entonces, ténganme en paz, pero ahí ustedes tienen el librito, el material para que usted vaya haciendo sus lecturas. Antes de entrar a Juan 20, vamos a estar estudiando Juan 20 para que usted abra su Biblia en Juan 20 y vamos a leer del 1 hasta el versículo 18 para que usted lo tenga allí y lo tenga presente. Vamos a ver, por aquí tenemos hermana Silvia, Sandy, que dice que lograste entrar. Doña Sonia, buenas noches. Y por aquí Silvia Sandy nos dice, buenas noches, amados y preciosos del Señor. Bendiciones y un abracito. Un abracito también para usted, Silvia. Me encanta ese arbolito de Navidad que pusiste ahí. Ya estamos en Jingle Bell, ¿verdad? Bueno, tenemos Juan 20, tía, saludos ahí, conectada, tía Ania Sequeira, imagínense que tía ahí, bien conectadita. Ok, entonces dice Juan 20, empezamos a leer desde el 1, dice, el primer día de la semana, qué curioso que haga énfasis, recuerden que para ese momento, para ese tiempo, hacer énfasis en temas de mujer, sí, vean, si la Biblia en aquel entonces hubiera estado escrita por mente humana, A Didi, a Juan. don Rafa, está abierto el micrófono, así que para que tenga ahí un momentito, porque está abierto. Listo. Entonces, si la Biblia fuera escrita por hombres, ellos en aquel entonces hubieran omitido poner a María Magdalena, como también en muchos otros que hemos visto con el nombre, la mujer cananea y demás, porque la cultura de antes no tenía reivindicar, o perdón, más bien la cultura de antes buscaba mucho el tema de la supremacía masculina, ellos no buscaban darle un carácter de protagonismo a la mujer. Y ustedes y yo durante estas 10 semanas hemos visto cómo la Biblia nos deja a nosotras como mujeres protagonizar historias, libros, Jesús, el lugar que le ha dado a las mujeres, cómo Jesús vino a cambiar la historia que durante mucho tiempo había estado marcada de mujeres que no teníamos valor, que éramos vistas como chismosas, como demás, y Jesús viene a darnos a nosotros ese lugar. Jesús trabajó con sus discípulos en esos 3 años para poder incluir y que ellos vieran cómo el Maestro, el Salvador, el Hijo del Dios viviente, el unigénito, le daba lugar a las mujeres. ¿Se acuerdan la conversación que tuvo
con la mujer del pozo de Samaria. Tenemos una lectura hermosísima de la mujer de cierta reputación que ungió los pies del maestro. Tenemos a María de Betania ungiendo, ¿verdad? Con alabastro que quebró y ungió toda su cabeza. Es diferente esa María de la mujer que salieron siete, de la mujer de una reputación que dice Lucas que estuvo en la casa de Simón y que tenía cierta reputación, pero era Simón el fariseo, entonces esta es diferente, pero cómo el Señor trabajó intensamente en que sus discípulos comprendieran el valor que tenía la mujer. Jesús permitió que mujeres caminaran con él y que fueran discipuladas, que no tuvieran que ir a la sinagoga, sentarse allá atrás. Entonces, es importante porque aquí viene y dice, el primer día de la semana, María Magdalena, una, una enseñanza más que nos deja ver cómo el Espíritu Santo guía a los escritores de los evangelios a que pongan los hechos con la sintonía que Dios quería, que era dejar esa, ese protagonismo de algunas mujeres en la historia del cristianismo. Porque sí, hay mujeres no solamente posterior a la venida de Cristo y de la muerte y crucifixión, sino durante el ministerio de Jesús, que fueron protagónicas y el Señor no tuvo ningún problema. Por lo tanto, usted no crea que usted no tiene ministerios, que usted solamente está para estar sentada en la banca, para ir y recibir. Usted tiene dones, tiene talentos. El Señor Jesús pagó un alto precio por usted y por mí para vernos realizándonos también en el servicio. Cuando hemos aprendido esto, recuerde, el Señor Jesús la dotó a usted de dones y talentos para que usted pueda servir en el ministerio. Dios soñó con que usted le pueda servir activamente. Por eso nos dice, el primer día de la semana, estamos hablando de la resurrección del Señor Jesús. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro el sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Importante. Y vio quitada la piedra del sepulcro. Si quiere lo marca por ahí con un marcadorcito, porque eso lo vamos a trabajar dentro de un ratito. Vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro. Si quiere también, ahí marque por qué tuvo que ir a Simón Pedro. Corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo. Importante aquí, aquel al que amaba a Jesús. ¿Quién es aquel a quien amaba a Jesús? Juan. Por eso él mismo se puso el discípulo amado. ¿Se acuerdan que hemos dicho que Juan, a diferencia de Mateo, Marcos y Lucas, no entra dentro de los evangelios sinópticos? Porque Juan, el libro de Juan, nos da a nosotros escenas de Jesús muy íntimas. Él en la cena con sus 12, Juan describe completamente diferente el tema de cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. Juan describe a Jesús desde una perspectiva mucho más íntima, él con sus discípulos, Jesús instruyéndolos. Por eso es que cuando alguien está recién convertido, acaba de recibir al Señor, uno le dice, lea el libro de San Juan. Y usted encontrará que hace un tiempo se sacaban unos nuevos testamentos que era el libro de San Juan, chiquitito, y eso era lo que nosotros dábamos cuando íbamos a evangelizar. ¿Por qué? Porque habla desde una identidad del Señor Jesús muy abrazadora, muy reveladora en cuanto a su intimidad. Por eso dice, y también el otro tema es que dice que Juan recostaba siempre la cabeza de él sobre los hombros de Jesús, tenía la confianza de hacer eso. Por eso es que él dice, y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús. Qué bonito que Juan pudiera decirlo así, con qué con qué firmeza, dice él, y el otro discípulo a quien amaba Jesús. De hecho, si ustedes se van al final de Juan, vamos a ver, en los últimos capítulos de Juan, dice el discípulo amado en Juan 21,
Entonces aquí también vemos que Jesús, por eso Juan, este Juan es el que también escribe Apocalipsis, el que vio esta revelación, porque pareciera ser que de una u otra manera él tenía una relación muy especial con Jesús. Jesús había conquistado su corazón a tal punto que Jesús también llegó a amarlo, seguramente sentía el amor con que Juan lo amaba. Por eso es que en el versículo, en el capítulo 21, en el versículo 20 hasta el 25 nos habla y Juan lo describe así, el discípulo amado. Ok, entonces María Magdalena corre y busca a Pedro y a Juan y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor. Marque ahí con palabra clave al Señor. ¿Por qué? Porque un tema importante que siempre ha habido es que inclusive el Código de Da Vinci lo quiso poner así en esa película tan degradante para el Señor Jesús, tan fuera de todo tipo de parámetros cristianos, de decir que Jesús tuvo una relación sentimental y hasta de carácter sexual sentimental con María Magdalena. ¿Por qué? Porque María Magdalena está presente, es una de las mujeres que más ha mencionado la Biblia, inclusive hay nombres de discípulos que no se mencionan, pero María Magdalena se menciona 4 veces en los evangelios en episodios muy particulares, muy importantes. Entonces los depravados que buscan ser detractores y burlescos de la Biblia hablaron del Código de Da Vinci como que Jesús y María Magdalena tuvieron una relación sentimental. Pero cuando vemos acá que ella le dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto, esa palabra Señor nos habla a nosotros de que ella mantenía la perspectiva correcta. Ese señor es un señor de respeto, pero de autoridad, de una autoridad reverente, de que yo no le puedo decir como cuando yo le digo a mi esposo, sí señor, tal cosa, pero se lo digo como para, sí señor, claro, ya lo voy a hacer, sí señor, a la orden, ¿verdad? Pero aquí ella es un tema de, como cuando yo le hablo al pastor, el pastor me dice algo en la iglesia de nosotros, yo le digo, sí, señor, claro que sí. Ese sí, señor, es diferente al que yo le digo a mi esposo, sí, señor, me voy a entender. Este sí, señor, del pastor, cuando mi pastor me dice algo, yo inmediatamente le digo, sí, señor, claro que sí, con mucho gusto, claro, pastor, ya lo voy a hacer, es de reverencia. Y ella viene y le dice, se han llevado del sepulcro al Señor. Inclusive si ella le dice, mi Señor, es un Señor con autoridad, de que yo lo he hecho mío, de que ha estado ahí conmigo, pero es autoridad. Entonces, no creamos, vea cómo la palabra de Dios hasta en esto nos ayuda. María Magdalena tiene una posición correcta en cuanto a cómo referirse a Jesús y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, o sea, Juan, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, versículo 4 de Juan 20. Pero el otro discípulo, o sea, Juan, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y Simón Pedro siempre fue mucho más aventado. ¿Se acuerdan? Cuando vio que Jesús estaba caminando sobre las aguas y él dijo, pues yo también, y se metió, ¿verdad? Pedro siempre ha sido mucho más aventado, y aparte de eso, pues fue el que tuvo un protagonismo de liderazgo y fue el líder en los hechos, ¿verdad? Y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Importante. Marque con su marcadorcito esto tan hermoso, el versículo 7. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Mire, eso tiene una connotación que yo no la sabía. Max Lucado, creo que tampoco, pero las bandidas mujeres, basta que seamos mujeres,
del estudio de este año en agosto se fueron y empezaron a investigar qué significa enrollado en un lugar aparte y ahora les voy a decir lo que ellas encontraron. Entonces, eso es importantísimo. Es más, yo aquí voy a agarrar y denme un momentito para subrayarlo, porque aunque lo tengo, lo voy a subrayar para acordarme que esto es importante. ¿Por qué? Porque recuerden que toda descripción es importante ser que la analicemos porque por algo el Espíritu Santo le guió a Juan para que lo redactara de esta manera. Entonces entró también el otro discípulo, o sea, Juan, que había venido primero al sepulcro y vio, ¿y qué? Y creyó. Vio y creyó. Importantísimo. Vio y creyó porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Ellos todavía no habían entendido. Por eso era que cuando Jesús anunciaba tantas veces su muerte, ellos se entristecían e inclusive Pedro quiso persuadirlo. Siendo instrumento de Satanás, Pedro quiso persuadirlo para que esto jamás te acontezca, mi Señor, mi maestro, que usted vaya a morir crucificado por nosotros. Y Jesús le dijo, quítese, porque es necesario que esto acontezca. Bueno, y volvieron los discípulos a los suyos. Ahí ellos se fueron seguramente a contarle, porque acuérdense que para esto entonces ellos están atemorizados, están buscando a Lázaro. Jesús fue crucificado y empieza, como decimos, una cacería de brujas a empezar a buscar a los discípulos. Ellos están asustados y aparte de eso tienen una promesa de que el Espíritu Santo iba a volver. No, mentira, aquí todavía no es hasta cuando el Señor Jesús les dijo, pero ellos aquí están más que todo asustados. ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? ¿Por qué? Porque su líder acaba de morir y ahora qué va a pasar con nosotros, e inclusive algunos de ellos han pensado después devolverse. Ahí tenemos, por ejemplo, en Lucas que se nos habla de dos discípulos que van camino a Capernaum y que se devuelven, ¿verdad? Porque Jesús se les aparece, pero ahí está pasando un tema de dispensación. Ellos se están dispersando, pero hay un grupito que permanece diciendo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pero María, otra vez, en el versículo 11, estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Ella lloraba y yo me imagino que seguro ese sepulcro era como eran en cuevas, ¿verdad? Aquí estaba María y aquí habían unas cuevitas y seguro aquí habían unas gradas, me imagino. No he ido a Israel, pero sé que dicen que uno puede ir a lo que supuestamente fue los que han podido ir a Israel, creo que pueden pasar a donde supuestamente fue la tumba de José de Arimatea que le dio a Jesús, pero porque dice que ella se inclinó para poder ver. Yo me imagino que es que se inclina para poder ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor otra vez y no sé dónde le han puesto. Ella iba, y ahora lo vamos a ver todo un tema, porque ella iba, ¿verdad? Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Muy típico, Jesús viene de estar 3 días resucitado. Esos 3 días es la transformación de él en una transfiguración en un cuerpo glorioso y no le era reconocido por sus discípulos. Curiosamente, en camino a Emaús, los discípulos, perdón, déjenme porque es mi hija, nada más
Gracias. Entonces dice que, bueno, entonces estamos hablando que los discípulos que van de camino a Emaús, que habla Lucas, tampoco reconocieron a Jesús. Inclusive Jesús caminó con ellos y estuvo con ellos y ya llevaban horas caminando y Jesús iba hablando con ellos y ellos no reconocieron que había sido Jesús hasta que Jesús les dio por nombre y les dijo, ellos volvieron a ver y dijeron, es Jesús. Y en eso entonces Jesús desaparece y ellos corren de regreso a donde están estos discípulos guardaditos ahí a decirles, hemos visto al maestro. Entonces no es de extrañar que María Magdalena tampoco reconociera que este era Jesús. Por eso dice, y cuando había dicho esto, se volvió en el versículo 14 y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Ella no sabía. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Otra vez, ¿verdad? Las preguntas del Señor Jesús. Acuérdense que a veces el Señor Jesús nos va a hacer preguntas a nosotros porque Él quiere ver primero nuestra sinceridad, segundo si reconocemos lo que estamos pidiendo y tantas cosas, pero siempre las preguntas del Señor tienen un propósito, así que usted nunca se extrañe porque si hay algo que he encontrado en estas lecturas de estas semanas es que Max Lucado nos enseña que el Señor Jesús tiene un humor y que también tiene una forma de hacer las cosas y de decirnos las cosas muy particulares. Helen, ¿por qué lloras? Dice, me acaba de morir X o Y persona, me acaban de despedir, tal y tal otra. Es lo que necesita, ¿saben? Es que nosotros tengamos la confianza de hablarle a Él y no de sentir que Dios se está burlando de nosotros. Es que a veces nosotros somos muy cuadrados y queremos que Dios nos diga las cosas A, B y C, pero Dios tiene una forma particular. ¿Se acuerdan con la mujer samaritana? Dame agua. Y ella le dice, ¿por qué me pides agua a mí? Que yo soy samaritana. Aquí hay algo en estas preguntas de Jesús. Así que siempre mantengamos esa perspectiva en nuestro corazón. Señor, ¿qué me estás preguntando? ¿O qué me estás diciendo a través de esto que parece tan lógico y está aconteciendo? Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Él sabe cómo llegarle a cada uno, sí, Silvita. Él sabe cómo llegarnos. Vea lo que dice, ¿a quién buscas? ¿A quién buscas? Seguramente Jesús no sabía a quién buscaba, sabía que estaba ahí por él, pero él le dice, ¿a quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, o sea, el que trabajaba en el huerto, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Ella estaba preocupada, que qué había pasado con el cuerpo de su maestro, qué había pasado con pues ¿sabe por qué ella está tan preocupada? Porque la Biblia nos deja ver que ella fue, las mujeres presenciaron la muerte y la crucifixión y la muerte del Señor Jesús. Ellas estuvieron. Vea lo que nos dice la palabra de Dios. Vámonos un poquito más adelante, más atrás, en Juan 19:25. Juan 19:25, ahí mismo dice, estando junto a la cruz de Jesús, su madre, que es María, y la hermana de su madre, o sea, aquí vean qué importante, y la hermana de su madre, ahí estaban en familia, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. María Magdalena estuvo, a diferencia de otros discípulos que se fueron a esconder, María Magdalena siempre, junto con otras mujeres, estuvieron presentes acompañando al Señor Jesús. Muy dato, muy curioso, ¿verdad? Siempre las mujeres, nosotros, siempre hay más mujeres en el servicio de la iglesia, sirviendo, ministrando, así que nada de extrañar, nada de aquel entonces. Y también las mujeres fueron y vieron cuando colocaron en el sepulcro de José de Arimatea el cuerpo de Jesús, o sea, ellas
estuvieron ahí, y eso nos lo deja ver Mateo 27, 57 al 21, Marcos 15 del 42 al 47, y Lucas 23 del 50 al 56 nos da el relato de Jesús en el sepulcro, de cómo las mujeres presenciaron dónde pusieron al maestro. Por lo tanto, ellas sabían dónde estaba la tumba y sabían que al tercer día iban a ir a embalsamar ese cuerpo o hacerle todo el tema para limpiarlo, purificarlo, ¿verdad? No era, no sé, estoy utilizando tal vez el término incorrecto, embalsamar, pero ellas iban a hacer todo lo que se hacía y le tocaba a las mujeres hacerlo. Por eso es que ella está preocupada, porque ella vio al Señor Jesús morir, vio al Señor Jesús colocado en ese sepulcro, vio donde le pusieron la piedra y ella dice, ¿qué ha pasado aquí? Alguien se ha llevado el cuerpo del maestro. Jesús le dijo, Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Rabuní, que quiere decir maestro. Ahí ella reconoció. Cuando el Señor la llama por su nombre, Él le hace a ella ver, y como dice Silvia, Él la llamó por su nombre, Él nos conoce y nos llama por nombre. Qué hermoso, claro que sí, Él sabe. Entonces Él dice María, y ahora las vamos a ir analizando uno por uno. Y Jesús le dijo, no me toques, tal vez ella lo iba a abrazar o se iba a postrar, ¿verdad? De la alegría de ver que Jesús había resucitado. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos, esto es importante, márquelo por ahí donde Jesús le dice, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Qué lindo, a mi Padre y a vuestro Padre. Ya ahí el Señor nos incluye. Es que el Señor Jesús nunca ha tenido rivalidades con nosotros. Subo a mi Padre y a vuestro Padre. No solamente es mi Padre, sino que es vuestro Padre. Vea qué hermoso como Jesús deja y como Juan nos revela el corazón de nuestro amado Señor Jesús. Qué bello, ¿verdad? Es que le dan a uno ganas de tirarle un beso y decirle, Jesús, qué espléndido que ha sido. ¿Cómo él utiliza estas palabras? Voy a mi Padre, es el mío, pero también es vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Es que el Señor Jesús es tan hermoso. Yo no sé si a usted le parece, pero Él nos con cuerdas de amor nos atrae a Él. Él es como lo escribe Cantares, ¿verdad? Mi amado es mío y yo soy suyo. Que usted le puede decir, Señor, mi corazón es tuyo porque es que tú me has conquistado mi corazón con estos gestos. Dijo también su Padre. No dijo, voy a mi Padre y ustedes que son los súbditos míos, ustedes que son, no, qué corazón más hermosísimo, pero le da una encomienda. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Entonces, bueno, ahí tenemos todo el tema de que Jesús se le aparece a los discípulos y todo lo demás. Pero vamos a ir analizando uno por uno. Ya leímos el contexto, ahora vamos a ir desmenuzando. Vamos a ir desmenuzando. Cuando usted quiera hacer un estudio de algún pasaje, recuerde esto, siempre lea primero el pasaje para que pueda tener una idea del contexto y de lo que habla. Y después empecemos a desmenuzar, como a digerir ya y vamos marcando aquellas cositas que nos llamaron la atención en la primera vez que hicimos, marcamos algunas cosas y ya después empezamos a buscar y analizar. Siempre que usted vaya a hacer un estudio de algo, siempre lea los versículos que están arriba o el capítulo que está antes y el capítulo que está después para que usted pueda entender cuál es el contexto, porque acuérdense que un texto sacado de contexto puede ser un pretexto. Entonces, tenga cuidado de que después usted no malinterprete la Biblia. Pero así como lo estamos haciendo, es como usted tiene que hacer sus estudios bíblicos. Bueno, voy a leer. Ya leí el versículo o el pasaje que me interesa. Ahora voy a aprender cuál es el contexto que hay. Voy a leer lo que está arriba para ver qué es lo que me dice de lo que está aconteciendo. ¿Se acuerda que cuando leímos de María Magdalena, de
de la cena que tuvieron la semana pasada, que hablamos de María de Betania. Primero leímos un poquito de lo que había acontecido, que los fariseos estaban buscando para matarle, que Jesús se había tenido que ir, que sus discípulos venían con él, para entonces entender por qué esa cena era tan importante. Bueno, y también siempre lea lo que está abajo. Ajá, María de Betania, creo que me equivoqué la semana pasada que hablamos de María de Betania, pero por tiempo, pues yo no puedo hacerlo, pero les dejo ahí el tip para que usted lo tenga. Bien, vámonos entonces. Subrayamos ahí María Magdalena en el 21, ¿verdad? El primer día de la semana, María Magdalena. Bueno, María Magdalena no traicionó a Jesús como sus discípulos lo hicieron, ¿verdad? Que se fueron, que lo dejaron solo, como en el caso de Judas, que traicionó a Jesús, Pedro, que lo negó 3 veces, algunos se fueron corriendo, mas sin embargo, María, a diferencia de esos caballeros, María no traicionó a Jesús, estuvo con él en la cruz hasta el último momento, como lo pudimos ver en el 19:25, y en las primeras horas, cuando ellas podían ir a buscar el cuerpo de su maestro. Ella fue fiel y perseverante, como dice Silvia, y ella tenía fidelidad en su corazón para con Dios. Esto la premia. María Magdalena se le premia esto. ¿Por qué? Porque fue la primera en ver al Señor Jesús. Fue la primera que en el Señor Jesús se le aparece estando en el sepulcro, y ahora lo vamos a ver. También se le apareció ciertamente a los discípulos que iban en camino a Emaús, pero Jesús se le aparece a ella. Primero se le aparece a ella antes que a Pedro, que a Juan, que al grupo de mujeres, al grupo de hombres que estaban ahí. Jesús siempre va a premiar su fidelidad. Jesús siempre va a conocer las intenciones con las que usted se acerca a Él. Jesús siempre va, como dice la palabra de Dios, Dios no es injusto para olvidar lo que nosotros hemos hecho por Él. Más de una vez usted ha tenido que limpiarle los piecitos a alguien, que atender a alguien, y usted lo hace recordando que todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor, que todo lo que nosotros hacemos lo hacemos como para con Dios. Y Jesús dijo, si le hacen esto a uno de mis pequeños, a mí también me lo hacen. Nunca dejaremos de tener recompensa. Y por allí el Señor Jesús nos puede sorprender, porque lo que hacemos para Él, cuando usted a veces respira y dice, Señor, lo hago para ti. En mi naturaleza yo no quisiera. Estoy cansada, estoy agotada de esta situación, pero Señor, como si fuera para ti. María estuvo presente y en todo momento tuvo al Señor. Así que, ajá, Marta me dice, el Señor honra a los que le honran. El Señor siempre va a darle. Y aquí a María Magdalena le da la honra, un galardón, como dice Silvia, Él es galardonador de los que le buscan. Ahora, quiero que vean cómo María sí había estado ahí presente también y era de un grupo, porque vámonos a Lucas 8. Vamos conmigo a Lucas 8 y vamos a leer Lucas 8 del 1 al 3. Y me dicen, me ponen una manita ahí cuando usted lo tenga, de que listo, lo tiene ahí. Lucas 8 del 1 al 3, correcto. Bien, Soren, gracias. Entonces dice así, Lucas 8 del 1 al 3, dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Cuando nos da nombres, la Biblia es porque muestra protagonismo.
Y en la Biblia, cuando estudiamos, el orden sí es importante. Aquí al hablar de María nos deja ver que dentro de ese grupo de mujeres, María Magdalena tenía un protagonismo. Ella era como seguramente una líder allí. Después tenemos a Juana, mujer de Chuza, que también tuvo un protagonismo, puesto que en Lucas se quiere dejar el nombre de ella. Susana también nos deja ver aquí, fue escrito también otra vez, como decían las compañeras, Dios honrando, Dios dando el galardón, porque quedó el nombre de ellas, en específico Juana, mujer de Chuza, para que no se sabe cuál Juana, no, Juana, mujer de Chuza. O sea, Lucas quería que quedara bien quién había sido esa mujer. De Susana, bueno, hay muchas Susanas, pero de este grupo de mujeres, ellas tres tenían un protagonismo y nos dice que habían sido sanadas y que dentro de ellas también habían sido liberadas. Ahora, no especulemos y no erremos. La Biblia no habla que María Magdalena fue la María que vino a los pies de Jesús y que se postró y con sus cabellos enjuagó los pies del maestro. No dice que era María Magdalena, ni tampoco es María de Betania. No es así, para que ustedes no la confundan. Mucha gente dice así, María Magdalena fue la que enjuagó los pies de Jesús y que salieron 7 demonios. La Biblia habla de una mujer de dudosa reputación, que más bien dice que tenía mala reputación. Eso ahorita se los paso por ahí el nombre, pero no nos dice que se llamaba María Magdalena. Entonces no erremos en este tema. Solo se nos dice que María le salieron espíritus inmundos. Al decir esto, vean qué interesante, y no está registrado como que era una endemoniada como tal, sino que dice de la cual salieron espíritus malos, no dice que estaba endemoniada, sino que salieron espíritus malos, ¿verdad? No es como el endemoniado Gadareno y otros. Entonces nos deja ver que posiblemente ella era atormentada, tenía cierto desequilibrio emocional, mental, en la cual esos espíritus malignos estaban allí, pero no es aquella mujer endemoniada, sino que algunos estudiosos dicen lo que nos deja ver era que ella era atormentada por algún tema mental, psíquico, algo que estaba allí, por ejemplo, muchas cosas que son tormentos al alma, ¿verdad? De la mente enferma que está allí y que necesita ser liberada por el Señor, pero no es ella, esa mujer endemoniada. Sin embargo, ahora vamos a ver un poquito lo que Max Lucado nos habla del endemoniado gadareno en esta lección y nos deja ver lo que pasa con los endemoniados y lo que busca Satanás traer a nuestra vida. Pero bien, aquí estamos entendiendo quién es María Magdalena. María Magdalena. Ahora, María Magdalena, recuerden que María Magdalena, Magdalena no es el apellido, sino María de Betania. Ah, era María que vivía en Betania. Así era como antes nos distinguían. ¿Por qué Helen del Pozo? Por decirles algo. Ah, porque había una familia que vivía cerca del pozo, así es como dicen en España, ¿verdad? Y entonces, como ellos eran los que vivían del pozo, entonces Helen del Pozo. Diferentes apellidos que venían más en aquel entonces de una ubicación. Nos deja ver que María era de Magdala, como una región que se cree que estaba entre el norte y el sureste creo que es de Jerusalén. Entonces no nos dice específicamente de qué punto, pero sí que era de Magdala. Entonces seguramente le pusieron usted, María, ¿de dónde es usted? Magdala. Bueno, entonces a usted le vamos a poner María Magdalena. ¿Usted dónde es? De Betania. A usted le vamos a poner María de Betania. María de tal lado, ¿verdad? Entonces ella de eso allí venía. Punto número 2 que veo aquí, y vio quitada la piedra. La piedra quitada para que las mujeres pudieran ver con claridad y no dudaran del mensaje de convicción y de fe. Ellas veían
ellas venían con una actitud de servicio, porque María venía con otras mujeres, nos dice en Mateo 28, en Marcos 16 y en Lucas. Pero aquí específicamente Juan quiere hablar de este acto tan conmovedor que Jesús tuvo con María, donde ella se queda solita en el sepulcro. Entonces, a las mujeres les fue quitada la piedra. ¿Para qué? Para que ellas pudieran ver con claridad, para que ellas pudieran ver con claridad lo que estaba aconteciendo. ¿Cuántas veces el Señor Jesús ha quitado en usted la piedra? ¿Cuántas veces el Señor ha tenido que quitar piedras en nuestro camino para que nosotros podamos ver con claridad? Dios les quitó a ellas las piedras para que esa enorme piedra que no le dejaba ver a su maestro, ellas iban con una actitud de servicio, pero no iban esperanzadas, no tenían esperanza. Ellas iban para ungir, para limpiar el cuerpo del maestro, para ponerlo ya y envolverlo en nuevas túnicas, ya limpio, sin sangre. Ellas iban con una actitud de servicio, pero no con una actitud de esperanza. Y a veces ustedes y yo hemos andado así en la vida, con una actitud de servicio, sirviendo al Señor en esto, en el otro, pero tan desesperanzadas. Y no se nos puede olvidar que el Maestro resucitó, que Cristo Jesús resucitó y que nos puede estar haciendo la misma pregunta de María Magdalena. ¿Por qué estás llorando por algo que Él tiene el control? ¿Por qué estás desesperanzada en este fin de año? Hay personas que me han dicho, mire, es que yo lo que quiero es cerrar los ojos y que ya haya pasado Navidad 31 y que empiece un año nuevo. No, mire, usted necesita cerrar este año con toda su conciencia de en qué Dios a usted le ha ayudado, cómo Dios a usted le ha hecho crecer a lo largo de este año y cuántas piedras el Señor ha movido de su camino para que usted lo pueda ver. Porque a veces nuestra mirada está en las circunstancias, a veces nuestra mirada está en la circunstancia, en la vicisitud y no estamos viendo a Dios actuar. Entonces, aquí ella vio y a través de quitar la piedra, mire, es un milagro que usted y yo estemos hoy contando esta historia, porque Dios ha quitado piedras de su camino para que podamos ver la gloria de Dios, para que usted pueda decir, estoy hoy sentada y no me falta nada, porque usted no le hace falta nada. Puede ser que usted quiera cosas, que usted cree que necesita cosas, pero no nos hace falta nada, porque Dios a sus hijos nunca los abandona. Y si podemos ser buenos padres dando arroz, frijoles, cuánto más nuestro Señor dice, ¿cuál de ustedes que su hijo le pide pan le va a dar una piedra, que pide comida le va a dar una serpiente? Entonces lo que Dios nos ha dado es lo que nosotros en este momento necesitamos, requerimos y Dios no nos ha faltado. Pero recuerden esto, tenemos que decirle, Señor, si hay algo que no estoy pudiendo ver, quita la piedra y Dios hará ese milagro. Señor, quita la piedra porque yo no estoy pudiendo ver, porque estoy cerrada. Vengo con una actitud de servicio, mas no de esperanza. ¿Tiene esperanza usted para el 2023? ¿Cómo está su 2023? Ay, si yo le contara. Y nos ponemos con una carilla de, ay, si yo le dijera. Necesitamos recordar que el Señor todavía sigue quitando piedras, piedras de nuestro camino. ¿Para qué? Para mantenernos esperanzados. Como dice Jeremías 29:11, el Señor tiene planes de bien y nunca de mal para darnos un futuro y una esperanza. El Señor tiene planes de bien para usted en el 2023. Así que hágame el favor y no permita que esa piedra le venga a usted a robar la esperanza. Que tengamos una actitud de servicio, pero con esperanza, porque como hijos de Dios no podemos estar desesperanzados. Ahora dice, entonces corrió y se fue a Simón Pedro y a Juan
¿Por qué nosotros, dice Lupita, Dios es más que bueno, no hay que ser mal agradecidos? Claro que sí, el contentamiento, como dices aquí, Lupita, el contentamiento tiene que estar en nuestra vida en este momento. Por lo tanto, una actitud de servicio y de esperanza, porque ellas venían con una actitud de servicio, pero desesperanzadas. Claro que se llevaron semejante sorpresa. Claro que se llevaron semejante susto de ver, pero a la vez sorpresa. Bien, ¿por qué María tiene que correr donde Pedro? Porque en aquel entonces, en la cultura judía, la iglesia del primer siglo, el testimonio de las mujeres se consideraba inferior al de los hombres. Vean qué tremendo. Por eso es que ella tiene que ir a correr y a decirle a un hombre, a Pedro y a Juan, que vayan a ver que lo que ella vio es cierto. Entonces María tiene que ir en carrera. Entonces corrió y se fue a Simón Pedro, el otro discípulo, y les dijo, se han llevado al sepulcro del Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Entonces Jesús, a diferencia, vean qué interesante, ¿no les parece? Jesús, sabiendo que esta es la creencia que había en el primer siglo, se le aparece a una mujer, porque acuérdense en que Pedro y Juan se van en carrera, ven que no ha pasado nada y se van otra vez a contarlo. Pero el Señor Jesús se le aparece a María, porque el Señor Jesús sí le importa el testimonio que usted y yo tenemos que dar. Porque para el Señor Jesús lo que usted y yo decimos de Él tiene tanto valor como el de un hombre. Tiene tanto valor y tiene tanto peso como el de un hombre, porque Dios nos dio dones, habilidades, ministerios. Por lo tanto, como mujeres, nosotros, dice Silvia, somos importantes para Él. Y ¿sabe qué es lo más hermoso? Que nosotros no necesitamos estar a la sombra de nadie para crecer, fructificar, sino más que a la sombra del árbol que es nuestro Señor Jesús, esa raíz de David, pero no necesitamos creer, ay no, si mi esposo no habla, yo no hablo, ay no, si alguien no, yo, mire, yo solamente amén, gloria a Dios, y después de ahí, no. El Señor creyó en nosotros, el testimonio suyo y mío se importa. Entonces, pero Jesús se le aparece primero a una mujer. ¿Quién nos dice esto? Acerca de la esencia de Él en su forma de mirarnos como mujeres. Nosotros tenemos un lugar en el reino. Y no es un lugar para estar sentadas. Nosotros podemos servirle a Él. Nosotros podemos trabajar en el reino. Y nuestro servicio no es solamente de limpiar, de cocinar. Somos llamadas para donde Dios nos ha puesto. Puede ser que unas limpien, puede ser que otras enseñen, puede ser que otras canten, puede ser que otras ministren, aconsejen, que otras, en fin, las diferentes multiformes gracias de Dios trabajando en el cuerpo de Cristo del cual usted y yo somos parte. Lo que nosotros encontramos aquí es, no te rindas. Ellas estaban desesperanzadas, pero el Señor Jesús hoy nos dice, no te rindas. Es el camino oscuro, porque dice al tercer día. Ellas iban de noche. Ya estaba apenas, en otras versiones dice, perdón, en otros capítulos, como en Mateo 28, Marcos y Lucas 24, dice, antes de que saliera el día, ellas ya estaban caminando, ellas ya iban para ir a atender a su maestro, tenían tantas ganas de ver a Jesús, de atender a Jesús, de servir a Jesús, que ellas no esperaron a que el sol saliera, ellas iban. Y aún en medio de esa oscuridad, semejante sorpresa se encuentran, semejante sorpresa. Dice Gerardo, de hecho la tradición romana aplicaba para aquella época que la mujer no podía servir, a ver, ay, vamos a ver, la mujer, vamos a ver, ya vamos a ver, que la mujer no podía servir como testigo y se afirma el concepto de testigo es porque el varón a la hora de declarar debía tener contacto con sus testículos, de ahí el nombre. Ah, muy bien, no sabía. Por eso de ahí viene el nombre de testigo. Agárrese el testículo y declare. Mira qué interesante. Entonces, claro, ellos declaran sobre una parte muy, muy íntima de ellos. Muchas gracias, don Gerardo, por compartirme y dejarnos ver, claro, de ahí la palabra. Entonces, tenemos que ellas van todavía de noche, pero se llevan la semejante sorpresa, como cuando ustedes y yo
estamos todavía caminando en esa desesperanza donde no vemos. ¿Le ha pasado a usted que usted no ve luz en esa situación y usted dice, no veo claridad, ya estoy cansada, esto es agobiante, no puedo ver a Dios actuar en esto porque qué circunstancias? Otra vez ellas van desesperanzadas, pero con una actitud de servicio. Bueno, no te rindas. Es el camino oscuro. No te atemorices. Dios tiene una sorpresa para nuestras vidas siempre cuando nosotros buscamos seguir la voluntad del Señor. Es el camino largo. No te detengas. No te detengas en la noche negra, en el momento oscuro. No te acobardes. Dios está observando y cuidándonos. Dios está observando y cuidándonos. Así que si usted ha sentido que usted va caminando y como que la noche se está haciendo muy larga, no se rinda, no se rinda. Vea lo que dice Primera de Corintios 2:9. Vámonos un momentito a Primera de Corintios 2:9. Primera de Corintios 2:9. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender que el Señor tiene sorpresas. Si no es sorpresas, te da la vida te da sorpresas. No, el Señor Jesús a nosotros nos sorprende. ¿Se acuerda cuando veíamos en Sofonías que el Señor canta, que el Señor canta con nosotros, que el Señor se regocija en nosotros, que el Señor tiene canciones con nosotros? ¿Se acuerdan lo que hablábamos de aquella vez en el estudio? Que el Señor hoy, ¿por qué está cantando? Hoy está mencionando el nombre de Helen, el de Lupita, el de Alice, el de Silvia, el de Ingrita. Está anunciándolo, ¿verdad? El Señor va ahí porque, como dice su palabra, Él canta sobre nosotros, se goza. Ese silencio de él a veces es canto. Bien, Primera de Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Mire, aquí hay una hermosa palabra para usted y para mí, para este 2023. Señor, tú me vas a dar algo que yo no he visto, porque dice para los que le aman, Señor, y yo te amo. ¿Sabe qué es lo hermosísimo que veo de esto? Señor, sorpréndenos, papito, sorpréndenos. Así como hubo cosas que ojo no vio ni oído yo en mi familia, en mi generación, ni han subido en el corazón del hombre. Papito, tu palabra dice que son las cosas que tú has preparado para los que te aman, Señor. Así que no solamente es cuando vamos al cielo y qué cosas nosotros nos vamos a ver, seguro, nos vamos a reír a carcajadas. Usted se puede imaginar cómo puede oler ese cielo, cómo puede oler la mesa principal donde nos vamos a sentar. Mire, yo me imagino que deben de haber flores, porque si Dios creó las flores, ¿qué cosas nos vamos a encontrar? Si hay un mar de cristal, ¿qué nos vamos a encontrar en el cielo? Cosas porque Dios la preparó porque nos ama, pero también en esta tierra prepara cosas para usted y para mí que nos sorprende. El tema está si nosotros a veces dejamos que Dios nos sorprenda. A veces nosotros no dejamos que Dios nos sorprenda porque somos tan cuadrados que oramos diciéndole al Señor, Señor, te pido que des esto, esto y esto con tal color, con tal nombre. Hay oraciones que son específicas, pero usted no toda la vida puede estar pidiéndole al Señor que le dé todo, o a usted no le gusta que lo sorprendan a veces el Día de la Madre con un regalo. ¿Quién no le gusta que le sorprendan? Y uno dice, ah, me conocen, sabían que yo quería tal cosa. Qué bonito es cuando uno dice, me conocen. Qué lindo es cuando llego y entro a la sala y mi esposo me trajo las flores que a mí me gustan, que son los lirios. Me encanta el olor de los lirios. Yo sé que dicen que los lirios es la flor de muerto, pero ¿qué puedo decirles? Los lirios para mí en vida los disfruto, así que a veces no se rían, pero a veces entran y dicen, uy, aquí huele, y yo, sí, yo sé, usted está diciendo que aquí huele como a cementerio, ¿verdad? Porque es lo que más huele en los cementerios, las flores de lirios, pero a mí me encanta el olor de los lirios. Cuando mi esposo me trae unos lirios, ay, qué sorprendida y qué hermosos, son gestos de amor. Mire, permitamos que Dios nos sorprenda.
que Dios nos sorprenda como le sorprendió a María Magdalena. A mí me llena de mucho gozo saber que hay cosas que Dios nos da que a nosotros nos sorprende. El tema es cuando usted vuelve a ver y le dice al Señor, eso, yo estaba orando por esto, esto y esto. Yo quería un carro 2023 nuevo de paquete y el Señor me dio un carro 2015. Era lo que necesitabas. Sin eso no vas a quedar endeudada. Era lo que Dios quería. Ah, no, pero nosotros no dejamos que Dios nos sorprenda porque nuestras oraciones y toda nuestra vida es tan metódica que entonces nosotros estamos allí. No, 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 hermano, a veces dejemos que el Señor nos sorprenda. Y Dios a María la iba a sorprender, bastante que la iba a sorprender, claro que sí, le iba a dar una sorpresa. Bueno, déjenme nada más revisar porque por aquí tenemos... Doña Gloria, vieras que Glorita Gómez, se le activa a usted el micrófono para que lo tenga ahí. Ya se lo apagué, pero se le ha activado. Bien, importantísimo, punto número 3, punto número 4 que encontramos, capítulo 7, y el sudario, versículo 7, dice, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrolladito en un lugar aparte. Los lienzos que fueron traspasados y sin mayor prisa, perfectamente intactos como se dejó al Señor Jesús. Y otra parte ordenado por Dios. Otra parte ordenado. ¿Sabe por qué? Porque Dios nunca tiene que correr porque Él nunca está tarde. Él saca el momento para ordenar porque como decían los abuelitos, donde hay orden está Dios. Pero vean, enrolladitos en un lugar aparte. ¿Qué nos deja ver esto? Que no fue sorpresivo. Y se levanta el Señor Jesús y dice, ay Dios mío, ya mis discípulos están tarde, me están esperando, ya me voy en carrera porque si no la fe de ellos se va. No, Dios no tiene prisa, Dios nunca llega tarde. Usted y yo somos los que a veces presionamos al Señor Jesús porque no tenemos la fe para decir, Señor, yo sé que tú estás haciendo algo, porque Jesús dijo hasta la fecha, mi Padre y yo seguimos trabajando. El Señor no tiene prisa. Mire, tuvo tiempo hasta de enrollarlo y dejarlo ahí. Qué cosita más hermosa. Pero recuerden que todo está finamente hilado y todo tiene un propósito. Esto era lo que les contaba que las mujeres del estudio anterior de agosto, en el estudio que hicieron, encontraron lo siguiente. Fíjese que cuando la gente dejaba enrolladito como las servilletas y cuando usted dejaba enrollado túnicas y demás, es que todavía usted estaba con algo pendiente. Por ejemplo, si yo tengo entonces han visto que cuando vamos a comer a algún restaurante nos ponen la servilleta a un lado enrollada y yo la pongo en los regazos. Si yo la pongo enrollada sobre la mesa porque me fui al baño, le estoy diciendo al mesero, no me quite la comida, todavía a mí me falta, yo no he terminado. Entonces el mesero pasa y ve y dice, ok, ella todavía no ha terminado. Si me levanto para ir a saludar a unos amigos, no dejo, en aquel entonces no se dejaba la servilleta ahí tirada, sino que se deja enrolladito y se pone ahí. Lo que está diciendo es, ahorita vengo, voy a ir a hacer una cosita, saludar a unos amigos y ya regreso a terminar de comerme esta sopita, comerme. ¿Qué nos está diciendo el Señor ahí? ¿Qué señal deja el Señor ahí? No he terminado, todavía me falta. Todavía mi obra no ha sido concluida. Por eso es tan importante que el Señor, el Espíritu Santo, dirige a los discípulos, a Juan para escribir y dice que el lienzo está a un lado, no estaba puesto con los lienzos, el sudario, sino enrollado en un lugar aparte. El Señor estaba diciéndole, yo no he terminado. Muchas veces el Señor tiene sobre usted y sobre mí enrolladas las cosas. Yo no he terminado contigo, yo no he terminado con tu familia y porque usted está desanimada por su hijo, por su hija, porque usted está desanimado por su situación económica, porque usted está desanimado por que Dios no ha terminado.
Todavía está enrollado. ¿Hasta cuándo dejará de estar enrollado? Hasta que el Señor Jesús venga. Pero mientras tanto, el Espíritu Santo sigue haciendo en nosotros obra. Y le tengo una noticia. Muchas cosas de su vida todavía están enrolladas porque el Señor no ha terminado con usted y conmigo. Y el Señor tiene esas cositas ahí. No, dice, yo creí que en esa pregunta que se refería a que dejaba atrás su viejo ropaje y se levantaba. Claro que sí, por eso dejaba su viejo ropaje, pero don Gerardo, preste atención a que por qué está enrollado. Él pudo haber dejado su viejo ropaje ahí puesto, pero nos dice la Biblia, sino enrollado en un lugar aparte. No he terminado. Dejó, porque vea, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, ahí sí habían lienzos que estaban puestos, pero el sudario estaba enrollado en un lugar aparte. Vean qué hermoso, no he terminado, era un significado. Me decían ellas cuando hicieron este estudio, es que yo, y lo vimos, ¿verdad? Como algunos eruditos han dicho, bueno, en aquel entonces había una tradición, lo que quedaba enrollado era porque no había terminado, no se había terminado. Y en su vida y en mi vida, Dios tampoco había terminado. Bueno, entendemos entonces que en el versículo 9 dice, no habían podido entender lo que Jesús les había dicho, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, Él nos redarguye y Él nos enseña y Él nos hace comprender. Él nos hace comprender. Amén. Qué bendición. Gracias por escribirlo. Bendito Dios, Meche. Entonces, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos haga comprender cosas que nosotros hemos oído, pero no hemos comprendido. Hay palabras que el Señor ha traído a nuestra vida y nosotros no hemos comprendido. No seamos como los discípulos que están allí, nunca a veces no entendían hasta que el Espíritu Santo vino. Ustedes y yo ahora estamos en la dispensación de la gracia y el Espíritu Santo está con nosotros. Por lo tanto, como dice Santiago, podemos pedirle a Él sabiduría para entender las cosas. Señor, dame sabiduría para entender las cosas. Como dice, vea qué hermosísimo, y vámonos un momentito al Salmo 90:12, y se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, Salmo 90:12, que lo he estado trabajando estos días. Entonces, para que usted lo tenga y ahí lo podemos anotar, ¿verdad? Porque los discípulos no estaban entendiendo qué era lo que significaban las palabras de Jesús. Ellos no comprendían. Pues bien, ustedes y yo tenemos que decirle, gracias, Victoria, por ponerlo allí. Entonces ustedes y yo tenemos que pedirle al Señor Jesús que Él nos ilumine, al Espíritu Santo, y decirle, Espíritu Santo, ilumíname. ¿Qué es lo que tú quieres que yo aprenda? ¿Qué es lo que tú quieres que yo entienda? ¿Qué es lo que tú quieres que yo comprenda? Porque hoy tenemos al Espíritu Santo. Vea lo que dice el Salmo 90:12. Se lo voy a leer en esta traducción. Enséñanos a pensar cómo vivir para que nuestra mente se llene de sabiduría. Señor, enséñame. Espíritu Santo, ayúdame. Dame la sabiduría para saber cómo vivir, para que mi mente se llene de sabiduría. Yo pueda ser una mujer sabia que edifica su casa y no la necia que con sus manos la destruye. Para que ustedes y yo no seamos como esos discípulos faltos del Espíritu Santo, que no son los mismos discípulos que encontramos en Hechos, llenos de poder, de autoridad, como lo hemos visto, gracias al Espíritu Santo. Nosotros tenemos al Espíritu Santo y podemos pedirle a Él que nos ilumine, que nos clarifique y que nos haga entender, inclusive a discernir lo que no estamos discerniendo en nuestra época, en este momento de mi vida. Espíritu Santo, no estoy discerniendo nada, no tengo claridad de nada. Así que, Espíritu de Dios, enséñame qué es lo que tú quieres, porque ellos ni entendían.
No entendían, y esto lo hemos visto a lo largo de estas enseñanzas. Bien, vámonos al versículo 13. Cuando él, en el versículo 13, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor. Bueno, ahí ya sabemos eh, que Jesús sabía lo que María necesitaba. Entonces, ella le habla y le dice en el versículo 13, Señor, ella tiene a Jesús en el lugar correcto de su corazón. En el versículo 15, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Y después en el versículo 16, Jesús le dijo, María. Ay, Dios mío, Jesús sabía lo que María necesitaba. No era una llamada celestial. Vean qué interesante. Para su dolor, ella necesitaba a su maestro. Por eso es que él se le aparece y cuando nosotros escuchamos su voz, hay tanta fe y tanta paz para actuar y nada nos detiene. María sigue turbada en el versículo 13, aun y cuando los ángeles le dan la noticia. Pero es que María lo que necesitaba era a su maestro. ¿No les parece hermosísimo el corazón de María? Ella es un corazón que está buscando, como el siervo clama por las corrientes de las aguas, dice el Salmo, así clama por ti el alma mía. Como Moisés le dijo, no, 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 no quiero que vaya el ángel conmigo, yo quiero que tú vayas conmigo. Si tu presencia no va conmigo, yo no salgo de aquí. Cuando Dios le dijo, bueno, vaya a libertar al pueblo de Israel y mi ángel irá con usted, y Moisés se vuelve y le dice, no, un momento, yo no quiero ningún ángel, yo quiero que usted vaya conmigo, porque si su presencia no va conmigo, yo no voy a ningún lado. Entonces, deme nada más para abrirle a mi hija, que ya vino, deme un segundito. Listo. ¿Sabe qué me deja ver esto? El corazón de María. Por eso Jesús tuvo que aparecerse. ¿Le sabe por qué? Porque sabía que María iba a ser tan insistente. Ella necesitaba escuchar a su maestro. Ella necesitaba que fuera Jesús. Qué hermoso es que usted y yo podamos tener la misma actitud de María. Si tú no vas conmigo, que le dijo Moisés, y María lo que necesitaba era escuchar, ver a su maestro. Ella estaba desconsolada. Alguien se ha llevado el cuerpo de mi maestro, de mi Señor, de mi Salvador, de mi Dios. Y Jesús dice, el que mucho se le perdona, mucho ama. ¿De qué le ha perdonado a usted el Señor? ¿De qué la ha perdonado a usted el Señor? ¿Cuál pasado tenía usted? ¿Cuál pasado tenía yo? Pero es que como Jesús le dijo a Simón, ese fariseo, Simón, tú no entiendes que esta mujer, que no es María Magdalena, sino otra mujer, ha venido a derramar con sus lágrimas, ha venido a limpiar mis pies. Yo vine y tú no me diste agua para limpiarme mis pies y esta mujer la ha enjuagado. Yo vine y tú no me ofreciste esta cosa y esta mujer lo ha hecho. El Señor Jesús ve la actitud suya y mía cuando nosotros venimos delante de Él necesitados a decirle, yo lo que necesito es de ti. Mira, me pueden mandar los ángeles, qué hermosa noticia, pero no es lo mismo que tener a nuestro maestro. Entonces Jesús, viendo que María estaba llorando, conmovida porque se habían llevado a su maestro, Jesús se le tiene que aparecer una vez más. Usted y yo podemos también ser insistentes en ese amor, como dice el Salmo. Hay un salmo maravilloso, el Salmo
ahorita me acuerdo donde dice, el Señor con cuerdas de amor nos atrae, por lo tanto es que el Señor, entonces yo le digo, Señor, yo quiero que seas tú el que vayas conmigo. Hoy yo necesito que tú seas el que me acompañes. Hoy yo necesito. Qué hermoso que el Señor pueda encontrar el amor que sus discípulos y que muchas mujeres le tuvieron, como María de Betania, que le hizo esa cena, y Marta, que la acompañó, como María Magdalena, encontrará hoy hombres y mujeres con esa fe y con ese amor, o solo hombres y mujeres pidiendo, pidiendo y pidiendo. Te pido esto. Mire, y con todo respeto le digo, yo declaro, yo profetizo que yo veré esto y todo es en función de necesidades que queremos y que queremos traer en el hoy. Pero cuántas veces derramamos nuestro corazón delante de Dios para decirle, solo vengo a adorarte, no vengo a pedir, solo vengo a adorarte. Qué triste es tener hijos que solamente piden y piden y piden y nunca vienen a traerle a uno algo. Llega un momento en que uno se siente, como me dijo un papá, un día esto es un papá proveedor. Yo soy un papá proveedor, pero no sé hasta dónde me aman mis hijos. ¿Cuántas veces hemos venido delante de Dios a decirle, no vengo a buscar, solo vengo a ofrecer, no vengo a pedir, solo vengo a darte las gracias. Gracias por lo que me has dado. No quiero hoy que mi corazón se derrame llorando, diciendo, quiero ver tal y cual cosa, quiero ver a mi maestro. Jesús se le apareció por la insistencia de un corazón que buscaba dónde está su maestro. ¿Clama usted hoy por su maestro? ¿O por lo que clama es por las añadiduras de su maestro? Porque Dios discierne los corazones. ¿Por qué se le aparece a María? Porque María queda solita. Después de que los discípulos se van corriendo, también se fueron las otras mujeres y María queda solita en ese sepulcro llorando y tratando de ver, y seguramente ella estaba allí buscando también a su maestro. María también había escuchado que Jesús iba a resucitar, pero en medio de la angustia a ella se le había perdido la esperanza. Pero Jesús sabía que ella lo amaba. Usted lo ama, como que para a pesar de las vicisitudes decirle, Señor, no te suelto. Vamos a ver qué dice Oseas 4:11. Don Gerardo, usted lo tiene ahí para que me lo diga qué dice Oseas 11:4, perdón. Puedo decir aquí en el micrófono. Ahí lo tiene, lo escucho. Y con lazos de ternura, con cuerdas de amor, los atraje hacia mí. Los acerqué a mis mejillas como si fueran niños de pecho. Me incliné a ellos para darles de comer. Ay, yo creo que yo ya voy a llorar. Me emociona. Qué hermoso. Vea cómo el Señor nos atrajo a usted y a mí. Oseas, voy a apuntarlo acá, porque ese no lo tenían, Gerardo. Gracias por darme ese pasaje tan hermoso. Oseas 11:4. ¿Me lo puede leer otra vez? Claro que sí. Dice, con lazos de ternura, con cuerdas de amor, los atraje hacia mí. Los acerqué a mis mejillas como si fueran niños de pecho. Me incliné a ellos para darles de comer. Imagínense, eso hizo con usted y conmigo. Ya eso me tocó, porque eso hizo conmigo. No sé si usted la puede ver así, pero se inclinó a mí. Yo necesitada, clamando en mi momento de angustia, como un niño. Me arropó, me arrulló. ¿Cómo nosotros no vamos a venir a buscarlo a él y a decirle, ¿dónde está mi Señor? ¿Cómo vamos a pasar tiempo sin hablarle a él? ¿Cómo va a Doña pasar Eli, tiempo? Ajá, don Rafael, dígame. vea qué lindo lo que dice Jeremías 33:3. Dice, clama a mí y yo te responderé Ajá. y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa Ujú. partecita me gusta mucho. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué cosas no conocemos nosotros del Señor, verdad? Ujú, ujú. Imagínese usted, ¿verdad? Hay Exactamente. cosas, hay cosas grandísimas
que el Señor tiene para cada uno de nosotros que son imposibles. Pero para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible, pero tenemos que clamar a Él y Él nos va a responder. Y aquí encontramos este tema tan hermoso donde ella se viene al Señor y con cuerdas de amor, porque así es el Señor, ella lo entiende, porque al que mucho se le perdona, mucho ama, y entonces ella viene y lo busca, y el Jesús se le aparece. Él se le aparece, y cuando nosotros escuchamos su voz, se disipa todo temor y toda duda, porque María estaba ahí para encontrarse con Jesús. Ahora, para ir finalizando, quiero que vayamos a la página 219 del libro del estudio de 10 mujeres de la Biblia para leer un poquito lo que esta semana Max Lucado con cuerdas de amor Silvita nos atrae. Página 219 que nos dice al puro principio de la página 219 del libro, si usted necesita y le doy un tiempito. Entonces, en la página 219 dice, la escena entre María Magdalena y Jesús fue y de Jesús fuera de la tumba tiene todos los elementos de una celebración sorpresa. Confidencialidad, admiración, asombro, gratitud. Pero esta celebración es apocada en comparación con la que está planeada para el futuro. Será similar a la de María, pero mucho más grande. Se abrirán mucho más tumbas, se dirán mucho más nombres, muchas más rodillas se doblarán, muchos más buscadores celebrarán y todos recibiremos nuevos cuerpos resucitados. Se abrirá el nombre de mamás que ya no están, que están en el cielo, y las veremos allí. Se abrirá porque escucharán el nombre. ¿Se acuerda cuando dijimos que de Lázaro Jesús tuvo que decir Lázaro porque si no todos los muertos iban a resultar? Aquí se va a escuchar el nombre de todos aquellos que resucitan para gloria de Dios, que están, esos sí están en espera de la resurrección. Esta celebración la vamos a tener en el cielo con muchas tumbas abiertas, donde están seres queridos que han muerto con el Señor Jesús y donde vamos a estar usted y yo. Por eso dice que el Señor tiene sorpresas, porque aún en medio de cementerios, Él tiene grandes bendiciones, grandes celebraciones. ¿Quién puede creer que en un cementerio habrán celebraciones? Y María tuvo una celebración gloriosa de resucitación, de ver resucitado a su maestro. A veces nosotros lloramos por los seres que han partido, pero no se les olvide que aún en medio del cementerio hay celebraciones. Por eso dice Tesalonicenses, sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es la muerte. La muerte no se llevará a nuestros seres queridos, porque un día nosotros hoy servimos con esperanza, porque un día los veremos. Ellos nos hablarán y nosotros les hablaremos y posiblemente no los reconozcamos y digamos, ay, esta eras tú, joven, me acuerdo de ti, con cuerpos glorificados. Pero nuestra obra hoy es una obra esperanzadora. María había perdido la esperanza y hoy el Señor nos llama a vivir en esperanza. Hoy el Señor nos llama, dice su palabra, que Dios es un Dios de paz y no de confusión. Así que a hoy, como el Señor Jesús, cuánto hermoso tenemos nosotros que decirle, Señor, yo no te suelto, yo no te suelto. Tú has venido con lazos de amor, con bondad y misericordia a mí. Así que hoy estoy a ti. Y bueno, esta enseñanza tiene muchas cosas hermosísimas para que usted analice. Por ejemplo, el día 1, solo se lo dejo ahí, Max Lucado habla de, en el día 1 de María Magdalena,
acerca de los objetivos de Satanás, dolor ante impuesto, dice en la página 201, la obsesión con la muerte y la oscuridad, una inquietud sin fin, un aislamiento, son características que Satanás quiere que nosotros estemos ahí oprimidos por todo lo que estamos viviendo, pero así como la tumba fue abierta y la piedra fue quitada, hoy Dios quiere que usted quite toda piedra y toda desesperanza que le haya envuelto, para que con esos lazos de amor, como dice Oseas, nosotros podamos venir a Él. Déjeme leerle ya para ir finalizando, porque creo que, don Gerardo, usted hoy a mí me ha hecho recapacitar. Voy a buscar Oseas. Ya lo voy a buscar en esta versión, Oseas 11, vea cómo lo dice 11:4. Por el amor que te tengo, te llevé de la mano como a un niño. Oiga qué hermoso, como dice la palabra de Dios para usted y para mí. Por el amor que te tengo, te llevé de la mano como a un niño. Te enseñé a caminar y te di de comer. Y te ayudé. Ay, ¿quién será? Dice, y te ayudé en tus problemas, y te ayudé en tus problemas, pero no te diste cuenta de todos estos cuidados. Que no pueda decir el Señor, tú no te has dado cuenta de todos los cuidados que te he dado porque estás ceñido en algo, en una sola cosa que no has visto, en una sola cosa que no has visto, y en todo lo demás no has visto mis cuidados. María fue capaz de ir y clamar por su maestro, ¿dónde está? Porque ella había sido consciente de todos los cuidados y de la liberación que Dios le había dado. Al que mucho se le ama, mucho se le perdona, y por lo tanto nuestro corazón está ahí con Él. Le voy a pedir que cierre sus ojitos, porque sé que el Espíritu de Dios está tocando su vida como está tocando la mía. Y voy a pedirle que ahí con los ojitos cerrados le diga al Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy delante tuyo, aquí estoy, papito, para traerte este tiempo. Y si usted tiene que retirarse, yo le entiendo, y si no, quédese un momentito conmigo, que ya vamos a ir finalizando. Pero deje que esta canción lo ministre hoy. Ante tu trono, aquí estoy, traigo mi corazón humillado, te vengo a adorar, quebrantado, me postro en tu altar, necesito que transformes mi interior. Necesito que me llenes de tu amor. Abba, Padre. El que te atrajo con cuerdas de amor, Abba, Padre. que te ha cuidado y te ha chineado. Abba, Padre. Ese es el que quita hoy toda piedra de tu vida. Aquí estoy ante tu trono, aquí estoy, traigo mi corazón humillado, te vengo a Solo adorar, adorarte, quebrantado, me postro en tu altar.
Gracias, Señor. Gracias. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias, papá. Ante tu altar estoy, toma mi dolor, restáurame, ven y abrázame. Y ante tu altar estoy, toma mi dolor, restáurame, Dios abrázame. Y ante tu altar estoy, toma mi dolor, restáurame, ven y abrázame. Y ante tu altar estoy, toma mi dolor, restáurame, Dios ven y abrázame. Y ante tu altar estoy, toma mi dolor, restáurame, ven y abrázame. Y ante tu altar estoy, toma mi dolor, restáurame. Necesito que transformes mi interior, necesito que me llenes de tu amor. Abba, Padre, papito bello, papito bello, te buscamos, te adoramos, te deseamos. Señor, ante tu altar estamos, humillados delante de ti. Te necesitamos, pero hoy te necesitamos porque nuestro corazón clama por ti. Clama por ti, por todos tus favores, tus bondades, tus misericordias, por habernos escogido, por habernos amado, por habernos entregado tu amor antes de que nosotros lo pidiéramos, Señor. Por eso, papá, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por este momento, Señor. Gracias por estar con nosotros, amándonos, cuidándonos. Eres nuestro papito bello y gracias, Jesús, por haberte entregado. Te entregamos nuestra vida, todo lo que somos delante tuyo. Eres nuestro dueño, nuestro Señor, porque te has ganado esta posición en nuestro corazón por lo que has hecho por nosotros. Te amamos, te amamos. Nada, nada se iguala a tu presencia. Nada se iguala a tu presencia. Nada se iguala a ti, Señor. Todo es menos cuando, Señor, estamos en tu presencia. Gracias por amarnos en la forma en la que nos has amado y porque este estudio nos ha enseñado que tú nos amaste primero y que todo escribiste para que hoy nosotros podamos sentirnos plenos delante tuyo. Te entregamos todo lo que somos, todo nuestro interior es tuyo, Señor, y tal vez en él hay cosas que no te agraden, pero es lo que tenemos. Espíritu Santo, límpianos. Límpianos, Señor, para ser vasijas que agraden al Maestro, a nuestro Salvador, a nuestro Dios.
Gracias, Espíritu Santo, porque ¿qué sería nuestra vida sin ti? Revélanos a Cristo en un nivel mayor, Señor, para que aun cuando vengan momentos duros, por amor, no por obligación, sino por amor, tu pueblo esté contigo, Señor. Gracias por enseñarnos amor puro a través de historias de mujeres que recibieron de ti, Señor, tanto amor. Y muchas mujeres hoy aquí se han identificado y hombres con estas enseñanzas porque tienen historias como las de ellas. Pero gracias, Señor. En tu Yo te doy nombre gracias, te damos Señor. Yo gracias, te doy Señor, gracias. por todo lo que nos Yo has te doy amado, por todo lo que nos has enseñado y por estar con nosotros en este tiempo. En tu nombre oramos, Cristo Jesús. Quiero darte gracias, papito. Amén y amén. Helen, Bendito sea el Señor que nos ha ministrado en esta noche, su amor, su presencia. ¿Cómo no nos vamos a sentir amadas cuando vemos lo doña que el Helen, Señor Jesús hizo? Voy, don Rafa, cuando vemos lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Este estudio tiene la capacidad del Espíritu Santo a hacernos ver cuánto Papá Dios nos ama, cuánto el Señor Jesús nos ama y cuán afortunados somos de tener al Espíritu Santo en nuestro lado. Así que la otra semana tenemos el último estudio. Vamos a estudiar una mujer con características para nosotros cuidarnos. Aquí hacemos un cierre de estas mujeres seguidoras de Jesús para entrar a ver cuidados que nosotros tenemos que tener en nuestra vida. Así que le invito a que no se lo pierda. Don Rafa, ya casi le doy el tiempo a usted. Amigo, tenemos más de estos estudios. Yo comparto más de estos estudios. Tenemos el estudio de Daniel, la vida de Daniel y cómo Daniel hizo frente a una cultura hostil. Son 6 semanas. Este curso se va a estar abriendo. También tengo Manasés y David, cómo enfrentarse al fracaso desde un punto de vista bíblico. También ese estudio está para que usted en algún momento, si lo quiere llevar. Y este año vamos a abrir en febrero Bálsamo, que es pero este está, por si usted quiere llevarlo, va a ser presencial los días lunes. Este sí dura 3 meses, vamos a estarlo llevando ahí, es un poco más extenso, empezamos desde una sanidad interior. Así que si usted lo quiere llevar es completamente gratis, va a ser en San Francisco de Ríos, en la iglesia Mundo de Fe, donde me congrego, me van a prestar las instalaciones. Siguiendo con el sentir del Espíritu de Dios, quiero abrir estos espacios para que podamos ir siendo restaurados y podamos ir también conociendo de la palabra de Dios, pero va a quedar abierto después de pandemia. Por primera vez lo voy a hacer presencial, por primera vez voy a dar el curso Bálsamo. Entonces, para que usted esté ahí, lo estaré anunciando a través de las redes, a través de Faro también. Pero bueno, estos estudios están ahí para su crecimiento y es completamente gratis. El de Bálsamo es el que va a ser presencial y los demás siguen virtual por si usted quiere llevarlos. Don Rafa, le doy la palabra para que quedemos despedidos y dígame, don Rafa, ¿qué quería comentar? doña Helen, yo lo que quiero es darle infinitamente gracias a mi Señor porque sabemos de que en esta vida hay hombres y hay mujeres que tenemos cosas muy duras, pero así como en aquel tiempo habían estas mujeres, hoy el Señor la tiene a usted para darnos a nosotros ese alimento tan precioso, porque esto lo llena a uno mucho. Yo por eso quiero darte gracias y quiero decirle, Señor, bendice a esta mujer que tú has puesto en el camino para darnos la palabra, Señor. Bendice a toda su familia, papito Dios, porque a través de ella
recibimos bendición. Gracias, papito, porque tú eres bueno, Señor. Y tú utilizas a estos seres para que nosotros seamos llenados de tu presencia. Gracias, Padre, porque sabemos que hay momentos difíciles en esta vida, pero también sabemos que tenemos un consolador que utiliza personas como a doña Helen para darnos consuelo, para darnos paz. Dios Todopoderoso, gracias, Papito Dios. Y te invito, hermanas y hermanos, que ojalá oigamos este canto de Felipe Garigo que se llama Loco, para que vea qué lindo que es. Dios Muchas les bendiga. gracias, don Rafa, por su hermosa oración. Bendice mi vida y me ministra. Así que, hermanos, gracias por este tiempo, gracias por estar presente, y a los que nos van a estar viendo, un abrazo a la distancia. Nos vemos, que la pasen muy bien y que el Señor les bendiga.